Hola, mi amigo querido. La vida cristiana es un todo. Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Piensa en esta expresión, todas las cosas. Pedro tiene la misma visión de Juan. Para Pedro, la vida también es un todo. No solo el aspecto espiritual de la experiencia, sino todo. Esta semana veremos que Pedro observa la vida de ese modo. El tema de esta semana tiene que ver con las relaciones sociales. El cristianismo abarca las relaciones humanas. El buen cristiano debe relacionarse bien con las personas, con el gobierno, con el patrón, con la esposa, con los vecinos, en fin. Empecemos leyendo primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Veamos, en esta primera parte, veremos cómo se relaciona el cristiano con las autoridades. Percibe bien cómo Pedro empieza esta parte. Dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Por causa del Señor. Hay muchas razones por las que un ciudadano puede ser respetuoso con las autoridades, inclusive por interés propio, para que las cosas le vayan bien, para no tener problemas con la justicia, para ganar algún favor especial o para no ir a la cárcel, en fin. Hay muchas maneras por las que el cristiano puede respetar a las autoridades. Pero Pedro dice que el cristiano debe hacerlo por causa del Señor. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, no transforma solo sus ideas, transforma su ser entero, sus acciones, sus actitudes, todo. Ahora es necesario saber que cuando Pedro escribió esto, las personas estaban bajo el poder de Roma. ¿Recuerda eso? Las autoridades romanas eran corruptas, malas, déspotas, injustas. Es verdad que si revisamos la historia, veremos que en aquellos tiempos también se hicieron cosas buenas en favor del pueblo, lo que prueba que no todo lo que las autoridades malas y corruptas hacen son malas en sí. Pero, a despecho de las razones que las autoridades puedan tener, la actitud del cristiano no debe ser trabajar en contra de ellas, sino respetarlas y apoyarlas. ¿Por qué razón? La respuesta de Pedro es que la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Este argumento es poderoso. Contra hechos no hay palabras. Los incrédulos tienen generalmente un concepto equivocado del cristianismo. Creen que los cristianos son un bando de gente fanática, pero la verdad es que el cristianismo transforma a las personas en gente equilibrada, que hace las cosas con prudencia. Y viviendo de esa manera destruye entonces el cristiano los posibles argumentos que los incrédulos puedan tener. Claro que de acuerdo al consejo bíblico, cuando el cristiano en algún momento o por alguna circunstancia u orden de las autoridades se ve obligado entre obedecer a Dios y a las autoridades y tiene que escoger a las autoridades humanas, ahí es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo vamos a ver en la última parte de esta lección. Pero en toda otra circunstancia, los cristianos deben ser los primeros en respetar a las autoridades. Pedro dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio.
Aquí veremos un asunto un tanto controvertido, ¿sabes? En los tiempos de Pedro y los apóstoles había en el territorio dominado por los romanos por lo menos 5 millones de esclavos. Tanto así que los esclavos fueron los primeros en aceptar el cristianismo porque Jesús había venido al mundo a proclamar libertad a los cautivos. Y entonces lógico que los esclavos fueron los primeros en querer ese mensaje que proclamaba libertad a los cautivos. Entonces, ¿por qué Pedro da a entender que apoya la esclavitud? Mira, vamos a leer lo que él dice a la letra en primera de Pedro capítulo 2 versículos 18 al 21. Ustedes, los criados son los esclavos de casa. No es un empleado doméstico, que es otra cosa. Es un esclavo de casa. Ustedes, los criados, dice Pedro, muéstrense respetuosos con sus amos, con su patrón, con su dueño. No solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta, lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí, es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Sabes, mi amigo querido, la parte más difícil de entender en este texto es cuando dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien los soporta, lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Al decir esto, Pedro, ¿está apoyando la esclavitud? Claro que no. Lo que Pedro hace es motivar a los esclavos cristianos a soportar una realidad política que no se puede cambiar por el momento. La esclavitud no es correcta desde ningún punto de vista. La esclavitud es fruto de la entrada del pecado al mundo, es injusta, abusiva y va contra los derechos de cualquier ser humano, contra la libertad, que es lo más sagrado que el ser humano tiene. Pero esa era la realidad de aquellos días, la esclavitud. Y si el cristianismo había llegado a la vida de esos esclavos, debería ser para enseñarles a vivir con esperanza en medio de aquellas circunstancias contradictorias, difíciles. Por eso Pedro les presenta el ejemplo de Jesús. Les dice en los versículos 22 y 23, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. ¿Te das cuenta que Pedro no está diciendo aquí que lo que le hicieron a Jesús estaba correcto? No, sino que ya que aquella era la realidad, ya que él tenía que sufrir, pues Jesús reaccionó de la manera que un cristiano debe reaccionar. Lo mismo deberían hacer los hijos de Dios. Pero alguien podría preguntar, ¿quiere decir que el cristiano debe aceptar pasivamente las injusticias? No, claro que no. Pero debe tener la seguridad que Dios pone reyes y los saca cuando Él ve conveniente, y que toda esclavitud llega al fin porque Dios es un Dios de libertad. Y este asunto vamos a desarrollar un poco más en la última parte de esta lección. Vamos ahora a la tercera parte. En la tercera parte de este estudio veremos otro asunto un poco controvertido, un poco difícil de entender. Digo así porque muchos esposos podrían tomar este texto que vamos a leer y comenzar a oprimir a las esposas alegando que esa es la voluntad de Dios. Pero eso no es verdad. Pedro no apoya en este texto de 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 al 7, Pedro no apoya de ninguna manera el machismo inconsecuente de algunos esposos, inclusive que se dicen ser cristianos. Para entender mejor este asunto es necesario conocer el contexto en el que Pedro escribió. En principio, Pedro se dirige a las esposas cuyos esposos no son creyentes
y por lo tanto no conocen la palabra de Dios, ni se importan con sus principios. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Voy a leer para comenzar. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos a fin de que los que no creen en la palabra, está hablando aquí de esposos que no creen en la palabra. Las esposas respeten a sus esposos a fin de que los que no creen en la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. El propósito de esta conducta santa, respetuosa, es ganar al esposo para Cristo a través del testimonio y no simplemente de la palabra. Ahora, querido, esto no significa que una vez que el esposo se haya convertido, la esposa ya no deba tener conducta santa y respetuosa. Claro que siempre tiene que vivir así. Inclusive Pedro sigue diciendo que los verdaderos dones de una mujer, las verdaderas virtudes de una mujer, como también las de un hombre, se aplica aquí el principio de un cristiano, los mejores valores no son exteriores, sino interiores. Leamos los versículos 3 y 4. Estamos leyendo el capítulo 1 de Pedro, capítulo 3. Ahora versículos 3 y 4 dice, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. ¿Sabes? El problema de las esposas o esposos cristianos que tienen cónyuges no creyentes es la demasiada impetuosidad que tienen de querer convencer al cónyuge de la doctrina. Y con eso, en lugar de ayudar, perjudican todo. Mira, te voy a contar una historia. Una vez yo estaba saliendo de una iglesia, tomé mi carro, en el primer semáforo alguien apareció por la ventana con un revólver amenazándome, entró al carro y me dijo, te voy a matar. Le digo, pero calma ahí, yo soy un pastor, yo no tengo mucha cosa, pero si quieres llevarte el carro, llévate. Él me dice, no, yo sé que eres pastor, te voy a matar por eso. Bueno, en resumen, porque la historia es larga, la esposa de este hombre se estaba convirtiendo, estaba viniendo a la iglesia, estaba aprendiendo la palabra de Dios. Y entonces su entusiasmo fue tan grande que quiso convencer a su esposo casi a la fuerza de lo que ella estaba convenciendo. Pero ella se olvidaba que el esposo es otro mundo, que ella es ella y él es él. Ahí llegó un día a la casa, el esposo le gustaba tomar cerveza. Cuando fue, abrió el refrigerador, ya no había una cerveza, la esposa había botado toda la basura. Y le dijo, mira, y te voy diciendo, a partir de hoy no se prepara más cerdo en esta casa, no se hace más esto, no se hace más aquello. El esposo era camionero. Llega, después de viajar una semana, el viernes, a la casa, quiere hacerle un cariño a la esposa y ella le dice, no, hoy es sábado, hoy es día santo del Señor. El esposo no conoce nada de la palabra de Dios y mira, ahí él llegó a la conclusión. ¿Quién te enseña todo eso? El pastor. Ahí él pensó, el pastor es el culpable, lo voy a matar, un hombre violento. Solo que yo no era el pastor de la iglesia, yo era el pastor que había predicado esa noche y él quería matarme. La historia es larga, no puedo contar toda, pero ¿para qué te cuento esta parte? Solo para enseñarte que esa esposa, en lugar de seguir el consejo de Pedro, de cambiar de vida, de ser más mansa, más humilde, más respetuosa, en lugar de hacer eso, ¿qué es lo que hizo ella? Saca las cervezas, amenaza que no más esto, no más aquello, porque mi vida ha cambiado. Sí, la vida de ella está cambiando, pero la vida de él, Pedro dice aquí, si quieres ganar a tu esposo, a tu esposa para Cristo, entonces que cambie tu vida, no es por la palabra, es por la vida que tiene que, la vida es el instrumento para llegar al corazón de esa persona. Bueno, en la cuarta parte de este estudio se cuestiona los consejos de Pedro sobre la sumisión cristiana. Pedro parece decir, sométanse al gobierno. Después, sométanse al patrón. Y después, sométanse al esposo. Ahora, tanto el gobierno cuanto el patrón y el esposo, si no son cristianos, pueden tomar estos consejos para abusar de su autoridad. Lo interesante es que Pablo también, en varios textos, parece apoyar las recomendaciones y consejos de Pedro.
Porque Pablo también dice, sométanse, sométanse, sométanse. Entonces viene la pregunta, ¿debe el cristiano ser siempre un perdedor, un sometido? ¿Debe vivir oprimido del gobierno, oprimido del patrón, oprimido del esposo o de la esposa? ¿Hasta qué punto debe el cristiano quedarse de brazos cruzados, permitiendo que los injustos abusen de la autoridad que tienen? En primer lugar es necesario entender que la libertad del ser humano es algo inviolable. Hasta Dios respeta la libertad humana. ¿Por qué entonces Pedro dio estos consejos? Sométanse. Cuando el otro está abusando e invadiendo tu terreno de libertad, ¿por qué hay que someterse? Simplemente porque Pedro siguió el ejemplo de Cristo. Inclusive, Pedro menciona varias veces que así sufrió el Señor. Mira, Jesús podría haber cambiado la estructura social del mundo en el que él vivió. Él tenía todo el poder del cielo para hacerlo, pero aceptó ser vilipendiado, humillado como un pobre mortal, porque sabía que el mundo, aunque necesitaba de un cambio de estructura social, necesitaba más del cambio del corazón. Un nuevo corazón, un corazón justo, que se deleitase en pensar en el bien de los otros y no en su propio bien. Este no es un ideal loco que nunca se logrará. Conozco personas que fueron injustas cuando no conocían a Jesús, pero que fueron transformadas por completo cuando un día le abrieron el corazón a Jesús. El asunto es que puede cambiar gobierno, puede entrar este partido, puede entrar el otro partido. Todos serán injustos mientras tengan el corazón de piedra, no convertido. La primera función del cristianismo no es transformar estructuras sociales, es transformar el corazón. Cuando el corazón sea transformado, pues habrá un gobierno justo, habrá un esposo justo, habrá un patrón justo. En la última parte de este estudio hablaremos justamente de esto. La vida transformada de un cristiano fiel tiene más poder que el grito de un cristiano en la calle golpeando una olla. Un ejemplo de eso es la conversión del carcelero de Filipos. Al ver que Pablo y Silas no se habían escapado de la prisión, ¿qué hizo el carcelero? Cayó de rodillas y se entregó a Jesús. Pablo y Silas estaban presos injustamente. Tendrían todo el derecho de escaparse de la prisión. Pero aunque un gobierno injusto los había mandado prender injustamente, ellos respetaron la decisión del gobierno injusto y no huyeron. Eso transformó la vida de un carcelero. Pregunto, ¿qué habría pasado si cuando Saulo perseguía injustamente a los cristianos, estos hubieran respondido con agresiones porque estaban siendo víctimas de injusticia? Pero ellos simplemente huyeron y mientras Saulo los perseguía, entonces entendió, por intervención divina, claro, que en realidad perseguía a Jesús. Aquellos cristianos reflejaban el carácter de Jesús. Perseguirlos a ellos era perseguir al propio Cristo. La Biblia solo menciona un caso en que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y voy a leer todo el texto. Está en Hechos capítulo 5, versículos 27 al 32. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en este nombre? Ellos estaban predicando a Jesús. Ahora, le dijeron las autoridades, ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina. ¿Doctrina de quién? De Cristo. Y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. ¿De qué hombre? Cristo. Pedro y los apóstoles respondieron, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Esa es la única circunstancia en que Pedro aconseja que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando las órdenes del gobierno van contra los principios de Dios, cuando las órdenes del gobierno te prohíben predicar el Evangelio. Ahora,
Cuidado con ir a la plaza pública frente a la catedral y comenzar a insultar a las autoridades religiosas de otra iglesia, ¿no? Pues ahí estás cometiendo un desorden público y no digas que estás preso porque has predicado el Evangelio. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio de manera eficiente, sin agredir. El Evangelio en nuestras manos no es un palo para ir dando garrotazos a todo el mundo, a todo el que no cree como nosotros. Primero, una vida transformada. Después, una palabra mansa para llegar con el Evangelio al corazón de todos los incrédulos. Que Dios te bendiga.